Mi saludo a los participantes en este cuarto seminario internacional, los MARC y la mediación. Mi agradecimiento por la generosa invitación de los organizadores a sumarme al encuentro. Mi nombre es Jorge Alberto Stinson. Les hablo e intento interactuar asincrónicamente con ustedes desde mi bella Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, donde ejerzo como director general del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Mar del Plata. A los eventuales escuchantes, en primer lugar, mis disculpas por las eventuales falencias técnicas en el decurso de mi exposición. En segundo lugar, el anticiparles que no encontrarán en mi exposición lugares comunes o de pacífica aceptación. Mis convicciones podrían ser discutibles y disruptivas, y por ello los invito desde ya a un debate reflexivo de estos temas, aunque aclarando que quedarán seguramente cuestiones sin abordar. Hacia eso vamos. Habrán advertido ustedes que en la diapositiva que acompaña esta parte de mi exposición, yo me permito hablar de la existencia de un trípode desvencijado. Ese trípode tiene obviamente tres patas, compuestas por el Poder Judicial bonaerense, donde yo encuentro un irrespeto indubitable de la normativa de interés público que rige la mediación previa obligatoria, un desconocimiento del método en sí mismo y ciertas cuotas de desinterés. Asimismo, ¿por qué no señalarlo? Encuentro un grupo de detractores hacia algo que en realidad no comprendo. La segunda pata es la de los abogados y su clásica formación desde las entidades formadoras que carecen en general de conocimientos suficientes de la teoría del conflicto y los métodos apropiados de resolución. En tercer lugar, encuentro a los mediadores que aún no tienen fijada una entidad, que aún no saben si al mediar están actuando como abogados, no, etc. En lo personal, creo, y es público y publicado, que entiendo que el mediador, al actuar como tal, no actúa como abogado. No encuentro parámetros suficientes en la Ley 5177 para sostener lo contrario. Ilustrativo de lo que acabo de afirmar respecto de los abogados de parte, recuerdo que Raúl Carlos Soler distingue entre operadores del proceso judicial y operadores de conflictos. Remo Entelman, en su teoría de conflicto, nos dice que los abogados son educados en un arduo y largo proceso de transmisión de conocimientos, sin que tengan la oportunidad de tomar conciencia de que sus vidas profesionales transcurrirán confinadas en la operación de una sola categoría de métodos de administración y resolución de conflictos. Consecuentemente, tampoco tienen la posibilidad de descubrir la existencia de otros métodos que pueden usarse para los mismos fines, reemplazando al derecho o cumpliendo su cometido allí donde aquel resulta inoperante. Lo cierto es que entiendo que la cultura del abogado y la cultura del mediador
en algún punto difieren con la concepción tradicional del abogado litigante. Me permito citar al profesor marplatense Raúl Horacio Viñas en su Ética y Derecho de la Abogacía, cuando allá por el año 1972 remitía a Joseph Marie Timon, vizconde de Cormenin, en su libro de los oradores, escrito en París en 1867. Timon deja plasmada la crítica diciendo que hay abogado que defiende su causa con botas y espuelas, con los ojos turbios y la cabeza aún medio embriagada del vino, y este tal se hubiera pintado para acuchillar a los beduinos del Alger. Seguramente muchos de ustedes han leído o escuchado el viejo aforismo que la letra mata y el espíritu vivifica. Este aforismo encuentra modernas explicaciones psicológicas en el significado emotivo de las palabras que manifiesta o veladamente se enderezan a suscitar sentimientos de adhesión vital o de reprobación. Son palabras de Genaro Carrió en Notas sobre Derecho y Lenguaje. En lo personal creo, y reitero hasta el hartazgo, que el lenguaje propio de la mediación es de suma importancia para el futuro y mejor andamiento de la mediación. Lamentablemente es una tarea difícil, ardua, pues la cuestión está teñida por el hábito y por el lenguaje de los abogados y de los jueces. Ese lenguaje tradicional en el cual parece que no existe nada más allá de los tribunales. Permítanme leerles el primer cuarteto del poema El Golem de Jorge Luis Borges, que reza: sí, como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. En el mismo sentido de aquel poema de Borges, me permito citar del tango Convencernos, letra y música de Ladia Blasquez y Chico Novarro, y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otro, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros como debe ser. De mis lecturas de la época de formación, capacitación en mediación, me recuerdo muy especialmente las enseñanzas del maestro Remo Entelman en su teoría de conflictos hacia un nuevo paradigma. Una obra cuya lectura y relectura recomiendo y de la cual me quedó sed de encontrar una terminología distintiva para la mediación. De ahí el sentido de la cita del tango Convencernos. Es necesario ser nosotros. Como el maestro, entiendo que hay distorsiones que provienen del empleo inapropiado de expresiones técnicas tomadas de otro lenguaje en el que su rol es denotar otros objetos. Y esta inquietud alcanza, resume el maestro, especialmente a los cultores de cualquier ciencia nueva que como tal carece de nomenclatura específica. Creo que es el caso de la mediación. Piensen ustedes en la diferencia de pedir regulación de honorarios o de pedir fijación de la retribución. Lo cierto es que al posar nuestra vista sobre la Ley 13951 del año 2009 y en las reglamentaciones de la misma, nos encontramos con algunos términos o expresiones que llevan implícita la propiedad de afectar su propio sentido. Veamos a guisa de ejemplos. ¿Hay dos mediaciones realmente, una voluntaria y otra obligatoria? Lo institucional
utilizo acá una terminología acuñada por Natalia Messineo, es voluntario, es cierto. La previa obligatoria también es voluntaria, aunque nos encontremos aquí con una disonancia cognitiva, pues la obligatoriedad cesa al momento de dar el mediador su encuadre inicial, su discurso de apertura. A partir de ese momento es enteramente voluntario. No siempre se ha comprendido la diferencia entre ambas mediaciones y el caso Lerner, fallado por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata en su sala primera, dio lugar a la resolución 956 del año 21, que aclaró que las actas de mediación voluntarias deben aclarar que no habilitan la vía judicial en caso de desacuerdo. No estoy descubriendo nada nuevo cuando afirmo que hay una pésima técnica legislativa. Se habla, por ejemplo, de partes. ¿No sería conveniente hablar de actores o participantes para alejarnos de la terminología del proceso judicial? En el mismo sentido se habla de proceso, cuando se me ocurre prudente hablar de procedimiento o dispositivo, esta última también acuñada por Natalio Miciniero. Se habla de regulación de honorarios, mientras debería hablarse de fijación de la retribución tasada. Se habla de terceros vinculados, sin dejar en claro que no son los terceros citados en garantía. Y se habla de homologación obligatoria, sin dejar en claro si es obligatoria o si es voluntaria. Lo cierto es que la ley nos dice deberá, mientras la reglamentación dice podrá. Remito a ustedes a la lectura de los artículos 18 y del 19 de la ley y el decreto reglamentario 600, respectivamente. Esto, adelanto desde ya, no implica un juicio de valor sobre la homologación en sí misma. Creo que debería derogarse y el legislador bonaerense remitirse a la legislación vigente en Cava. Es de suyo conocido que de los aspectos írritos que introduce el Poder Judicial bonaerense, la retribución ocupa el centro del escenario. La judicatura bonaerense parece empeñada en respetar la Ley de Interés Público 13951 y su reglamentación, dictada por el Poder Ejecutivo Provincial por facultad delegada por el Legislativo. La Ley 14967, arancelaria para abogados, tampoco es de aplicación, y mucho menos su artículo 16, pues la confidencialidad se constituye en un valladar insalvable para su aplicación. Entiendo que los jueces no tienen facultades técnicas para regular. Me permito sugerir a los oyentes que se remitan a la lectura de un artículo, autoría de Pita y Álvarez, titulado Los honorarios del mediador, cuya cita es RCD 4067-2002. Es necesario en este punto fijar doctrina legal en la materia. Es una tarea a la cual, superando rigorismo formal, debería abocarse la Suprema Corte Provincial. Este es el criterio del doctor Eduardo Néstor de Lázari en los autos Larrauri Romina contra Coria Corina y otro sobre ejecución de honorarios de mediación, ley 13951. Cuando hablamos de homologación de los acuerdos arribados en mediación,
En una derivación indirecta al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, la normativa especial que rige la mediación prejudicial obligatoria obliga al juez a verificar, antes de homologar, si hay una justa composición de los intereses de las partes. A mi modo de ver, es una copia insólita y confusa de aquella figura del derecho laboral. Hay una inocultable lejanía en sentido amplio, laxo, entre la naturaleza intuitiva del derecho laboral y el dispositivo de la mediación previa obligatoria. Como bien saben los amigos laboralistas, eh, yo no lo soy, pero entiendo, tengo claro que en el derecho laboral rigen principios como el protectorio, el de progresividad, el de irrenunciabilidad, de continuidad del contrato laboral, de primacía de la realidad, de la buena fe, de la no discriminación y el principio de gratuidad. Pues adelanto que en mi convicción nada de esto rige en la mediación previa obligatoria. Es lo que creo. Creo que en la negociación rumbo al acuerdo en el marco de la mediación previa obligatoria, considerando el MAN, son válidos los principios de renunciabilidad y autonomía de la voluntad, utilizables por los participantes con el debido consentimiento informado y siempre bajo el control del mediador. Recomiendo la lectura en este tema, entre otros, por supuesto, entre otros autores, de Daniel Esteban Miguel en su tesis de grado, Justa composición de derechos e intereses de las partes, reflexiones en torno a su determinación para la homologación judicial de acuerdos extintivos laborales. Un tema realmente interesantísimo y a corregir en una futura reforma de la normativa especial de interés público en materia de mediación. Otro aspecto que genera problemas en la interpretación de la ley, la reglamentación, es el del Código de Ética Profesional, eh, que tiene que ver con la deontología o ciencia de la moralidad, en palabras de Jeremy Bentham, allá por el año 1834. Estamos hablando acá de un conjunto de más o menos amplio de criterios apoyados en la deontología, con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Obviamente los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan. ¿Cuáles son esos principios? Piénsenlo, que rigen la ética del mediador. ¿Será necesario un código propio para los mediadores? ¿Bastará con la aplicación de la sabia Ley 5177 para los abogados, con o sin adendas? ¿Quién, quién afrontará los juzgamientos de las faltas éticas? Los colegios de abogados sostienen que sus tribunales de disciplina están legitimados para ello. Eso no lo dice la ley. La ley, su reglamentación, habla de un tribunal especial. Y así estamos. Es otro problema más, otro escollo más a salvar.